Ya está con nosotros la licenciada Daniela Agner del Consejo Departamental de Discapacidad de la Municipalidad de Chilecito. Buenos días y gracias, Dani, por venir a charlar con nosotros de esto que es tan importante, ¿no? Recalcar una y otra vez. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Evita, por la invitación. La verdad que es un gusto estar en Radio Municipal. Nosotros hemos sido de la casa, hemos llevado adelante durante 5 años un programa que ahora nos encontramos como en una pausita, pero sentimos un gran cariño por esta radio y nos sentimos parte de ella también. Así que muchísimas gracias por la invitación. Adelantábamos temprano que había pasado una efeméride muy importante que tenía que ver con las personas sordas. ¿Qué pasa en Chilecito? ¿Cómo es la situación? ¿Y por qué es importante que volvamos a explicarle a la comunidad aceptar, pero no solo aceptar, sino incluirlos, ¿no? Sí, hacías la utilización de un término que es muy súper importante, que es la inclusión, incluir. Te quiero comentar, el 19 de septiembre es el Día Nacional de las Personas Sordas y hoy, el último domingo de septiembre, es el Día Internacional de las Personas Sordas. Así que justo nos viene de 10 esto. Chilecito tiene una comunidad bastante grande de sordos e hipoacúsicos. Calculamos que alrededor de más de 700 personas, entre los cuales tenemos un número de jóvenes que se encuentran entre los 18 y 20 y pico de años que no han sido escolarizados y que se encuentran sin proceso de escolarización en escuelas comunes. Esto es debido a una concepción que ha habido hace un tiempo atrás, en la cual se hacía referencia que si era sordo tenía retraso mental, que si era sordo no podía hacer tal o cual actividad que tenga que ver con su desempeño académico dentro de alguna institución escolar. Esto es falso, no necesariamente es así. A ver, puede darse el caso de presentarse un multidéficit donde además de la difusión de su sordera, puede generarse también algún tipo de retraso mental en la persona que no permita el desempeño normal o común dentro de una institución académica, pero que puede llegar también a desempeñarse con adaptaciones y con todos los procesos de inclusión educativa dentro de una escuela normal, común, digamos. Esto recién se está viendo en Chilecito ahora lo podemos entender y lo comprendemos cuando ya hay una realidad basada sobre eso, donde encontramos nuestros jóvenes sordos o hipoacúsicos sin haber sido escolarizados, sin haber llevado adelante su preparación educativa, lo que implica que hoy son desempleados, lo que implica que hoy sus posibilidades de insertarse en el ámbito laboral dentro de Chilecito es muy difícil. Y la gran frustración que conlleva con ellos, ¿no? También nosotros al juntarnos con ellos, al hablar al respecto, siempre nos dicen, sentimos que no tenemos lugar, sentimos que no tenemos un espacio, no podemos llevar adelante un montón de actividades de la vida diaria porque no han adquirido el proceso de alfabetización en algunos casos. Hay otros que sí, que se lo ha hecho, que lo han llevado adelante con un gran esfuerzo de la familia, luchando contra las instituciones que no les han permitido y después sí, y bueno, y ha sido como un tira y afloje, pero que han logrado. Y otros que están en condiciones ya de estudios universitarios. A ver, hace mucho tiempo siempre había sido el tema de las personas hipoacúsicas o que tengan algún tipo de discapacidad de recluirlos, ¿no? Como de estar en su casa y de su casa alguna institución que pudiera acompañar el proceso médico, el tratamiento. Siempre había sido así. Hace muy poco que empezamos a hablar de inclusión, me parece, ¿no? Sí, nosotros tenemos un caminito hecho. El Consejo de Discapacidad, antes coordinación de personas con discapacidad, anteriormente coordinación de personas con otras capacidades.
tiene un caminito hecho desde hace pocos años relativamente, y este trabajo es como diario, ¿no? Y nos damos cuenta de que la temática se instala a nivel social, pero también es rechazada, también es un tema que tiene que ver con nosotros como sociedad, cómo recibimos al otro, que es diferente, que no es igual a mí y que está buenísimo que sea así, pero que no podemos aceptarlo. Y esto implica un cambio social profundo, cultural, que no se va a dar en poco tiempo, se va a dar en el transcurso de los años. Estamos hablando de más de 50 años que nos ha regido un paradigma en el cual creíamos que solo las personas que nos considerábamos normales o aptas podíamos funcionar socialmente. Hace muy poco que se ha empezado a hablar, por lo menos en Chilecito, ¿no? Córdoba hace 30 años que viene trabajando sobre este tema ya. Pero en realidad en Chilecito hace muy poco que venimos, 8 años, que venimos hablando de la posibilidad de todos, de que todos formemos parte de esta sociedad a nuestro ritmo, con nuestras posibilidades, con nuestras capacidades, pero que tengamos un lugar todos, que todos ocupemos un lugar dentro de esta sociedad y que somos tan útiles como cualquier otro. Esta concepción de creer que si sos productivo o sos inteligente, súper inteligente, o si sos súper lindo, o si sos súper flaco, o si estás en mejores condiciones que los demás, va a llevar su tiempo en nuestra ciudad. Nosotros venimos haciendo desde hace 8 años un trabajo de solidarización, un trabajo de concientización, un trabajo donde hoy el paradigma de la integración, por eso te decía qué importante la palabra que usabas al principio, la inclusión. Hoy el paradigma de la integración se encuentra totalmente superado por el de la inclusión. Integrar es permitir que esté en el mismo círculo que yo, pero no tiene participación activa sobre eso. Es decir, integro educativamente a un niño, que permito que esté en un aula, en una escuela común, pero no le doy participación con el resto del grupo. Eso es integración. Inclusión es: está en el grupo, participa activamente, tiene funciones dentro de ese grupo, todos nos solidarizamos con él y lo ayudamos a cumplir sus objetivos. Eso es la inclusión. Entonces, hoy por hoy ya no hablamos de integración, aunque en Chilecito recién llega como así muy novedosa la palabra, hablamos más de inclusión. Bien. Hay como una complejidad en la cosa, ¿no? A veces yo he escuchado palabras de madres diciendo, bueno, pero ¿por qué mi hijo tiene que estar en esa situación? Que a este chico, como antes se lo llamaba especiales, quizás también eso se ha superado, ¿no es cierto? O las maestras diciendo, bueno, para mí es muy difícil atender al grupo y también atender a este alumno, como que hay una complejidad detrás que todavía sigue poniendo obstáculos en esto. Sí, en el caso, por ejemplo, para la familia es un duelo el proceso de la llegada de un niño con discapacidad al núcleo familiar. Porque uno tiene la expectativa del niño perfecto, del niño sano, bello, con todas sus capacidades plenas, ¿no? Entonces hay un proceso y hay que cambiar la mirada con respecto a eso cuando llega a nuestra familia un niño con discapacidad o un adulto con discapacidad, o cuando la discapacidad ha sido adquirida a lo largo de los años. Es muy difícil llevarlo adelante a nivel familiar. Se hace, las mamás y los papás que tienen niños con discapacidad tienen un temple y una fuerza para sacar adelante sus hijos que es realmente admirable. También es cierto que muchas mamás hoy están solas, porque cuando el niño con discapacidad llega a la casa, el primero que se retira es el padre. No es por nada en particular, pero es una realidad que se da, ¿no? Es como que la mamá no tiene la posibilidad o no se da la posibilidad de decidir si quiero o no acompañar este proceso, sabe que lo tiene que hacer. El papá sí. El papá puede elegir por el lugar que socialmente tiene, ¿no? Le da esa posibilidad de elegir desde dónde acompaño este proceso. La mamá no lo tiene. La mamá lo acompaña desde la presencia constante, diaria y la asistencia, y más cuando la discapacidad es severa.
Los procesos educativos son muy complejos dentro de lo que de inclusión educativa, de lo que es el ámbito de Chilecito. ¿Por qué? Porque estamos hablando, la Ley Nacional de Educación nos plantea la necesidad de la inclusión. Ellos hablan de integración todavía en la ley que tiene del 2010. Hablan de la integración educativa de las personas con discapacidad y deja como muchos interrogantes cómo se va a llevar adelante ese proceso. Nosotros, la experiencia que hemos tenido es que sí, muchos docentes se encuentran con una realidad que no estaban preparados para llevarla adelante. No saben qué hacer y cuando saben qué hacer, muchos no tienen la voluntad de hacerlo. Hay casos en los que nos hemos encontrado con que personas capacitadas con título de licenciados en educación con orientación en integración educativa y dicen que no saben cómo hacerlo. A ver, tenés un título que te está avalando para llevar adelante procesos integrativos o inclusivos y no sabes cómo aplicarlo. Entonces me parece que nos tenemos que empezar a cuestionar ya otras cosas. Los procesos integrativos o inclusivos dentro de las escuelas comunes tienen 3 patas fundamentales. Nosotros decimos así, es una mesa. Si falta alguna de estas patitas, la mesa va a perder la estabilidad. La primera es la escuela. La escuela tiene que tener la voluntad de recibirlo y el docente que esté al frente de él tiene que tener la capacidad para poder llevar adelante este proceso. La segunda es la familia. No me puedo como familia lavar las manos, tengo que acompañar todo este proceso. Y el tercer punto es el apoyo terapéutico. Yo no puedo llevar adelante un proceso de inclusión educativa si no tengo apoyo terapéutico. Si no realizo aparte de la escuela todo lo que es el trabajo con la psicopedagoga, el trabajo con los profesionales que van a ayudar que este proceso educativo de integración o inclusión sea exitoso. Cuando alguna de estas patitas de la mesa falla, no está, y lo más probable es que el proceso fracase. La escuela siempre está. Mal o bien, la escuela siempre está. La familia no siempre está. Muchas familias creen que lo llevan al niño a la escuela, lo integran educativamente y se olvidan. Y que la escuela va a hacer todo el proceso. Y muchas veces porque no tienen obra social, porque no hay turnos en los hospitales, porque no puedo, porque estoy cansada, por lo que sea, el equipo terapéutico no acompaña porque no existe en algunos casos integrativos. Y es ahí donde empiezan los inconvenientes y los docentes, obviamente, con mucha razón, dicen, bueno, estamos solos en esto. Y sí, muchas veces están solos en esto. La ley también habla, el Nacional de Educación también habla de la creación de gabinetes psicopedagógicos por escuela, que es una realidad que Chilecito no vive, no vive para nada. El gabinete, tenemos un solo gabinete que se encuentra con una demanda excesiva, a pesar que las chicas hacen un trabajo espectacular, con lo que pueden, con los recursos que pueden y de la forma que les sale, y llevan adelante varios procesos, pero tampoco, es mucha la demanda para ellos. Hay un solo gabinete. Es imposible tratar todas las escuelas de Chilecito, todas las problemáticas que se presentan, distritos. Creo que hoy el gabinete tiene 5 empleados entre profesionales y personal común dentro de ellos, así que se complica bastante. Somos bastante desprolijos en este tema. Creemos que las situaciones se van a acomodar porque sí o naturalmente, y no, eso no va a pasar. Tenemos que trabajar seriamente y tenemos que también darnos cuenta que podemos exigir y podemos tener éxito en todos estos procesos cuando yo formo parte y tomo responsabilidad sobre eso. La familia debe ser consciente de eso. Si la familia lo lleva al niño a la escuela y se olvida, y no, va a fracasar, seguramente que va a fracasar. Nosotros tenemos una concepción dentro del Consejo de Discapacidad donde a muchos papás, el papá cae constantemente pidiendo su lugar dentro de la escuela común. La idea es que todos los niños con discapacidad, sea cual sea su discapacidad, puedan llevar adelante una integración educativa o inclusión educativa. Nosotros sabemos que hoy por hoy es muy difícil y que no se va a dar en
en las escuelas de Chilecito, porque no hay aporte tecnológico que nos permita sostener esa integración desde donde no puedo escribir, pero puedo utilizar una computadora con un software especial que me permite a través de hablar que se vaya bajando. O sea, es muy difícil que consigan ese tipo de tecnología cuando los recursos de las familias son muy limitados. Y también cuando hay multidéficit y hay un compromiso mental severo en este proceso. La Escuela Amor y Esperanza es una institución que ha realizado un trabajo fantástico dentro de lo que son los niños y las personas con discapacidad en Chilecito. Hace 30 años, cuando aparece esta institución, producto de la inquietud de algunos papás de no tener a dónde llevar sus niños, cumplió una función muy importante, que era empezar el proceso de visibilización de las personas con discapacidad en Chilecito. Hoy por hoy la función cambió, ya no es esa. La función de la Escuela Amor y Esperanza hoy tendría que ser empezar el proceso previo a la inclusión del niño en las escuelas comunes. Son ellos los que deben hacer la evaluación y los que deben llevar adelante la preparación de ese joven, en caso que sí pueda hacerlo, hacia una escuela común. Como podés ver, cada institución tiene que cumplir su función. Si no lo hacemos, obviamente va a quedar un vacío porque hay alguna parte que no se está cumpliendo. Y las personas con discapacidad necesitan el compromiso de todas estas instituciones. Sin el apoyo sería imposible, sobre todo también para uno como familia, ¿no? Si vos de golpe querés hacer todo este recorrido y te encontrás sin el acompañamiento de las instituciones que tienen que hacerlo, y debe ser un poco desesperante por ahí. Sí, es desesperante. La gente, los papás caen en el Consejo de Discapacidad desesperados muchas veces porque se topan continuamente con estas barreras, ¿no? Con esta de no hay lugar, no se puede, no hay voluntad, no. Generalmente pasa, y pasa mucho. Bueno, es ahí donde nosotros intervenimos y empezamos a allanar un poquito el camino para poder mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias, fundamentalmente. En el Consejo hay diferentes talleres que cumplen de alguna manera esta función de sociabilizar un poco, ¿no? De hacer amigos, de compartir un lugar. Sí, el Consejo de Discapacidad, entre sus múltiples funciones, tiene un área que se llama educativa y de capacitación, que lleva adelante talleres libres y de capacitación laboral, donde trabajamos con personas con discapacidad diversas. La idea fundamentalmente es esa, ¿no? Poder crear un espacio de contención para el joven con discapacidad y para el niño o el adulto con discapacidad y la familia, porque en una primera instancia llega el niño solo o llega el joven solo, pero después empieza a sumarse la familia a este proceso, lo que nos lleva hoy a la realidad de que tenemos un ballet dentro del Consejo formado por personas con discapacidad y sin discapacidad, que son parientes, hermanos, primos, amigos de los jóvenes que estaban dentro del ballet original y que se han ido sumando y han ido apoyándolos, y les ha encantado esta idea de poder participar activamente de las actividades de ellos. Esto es muy importante para ellos disfrutan y son muy, 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 muy generosos y agradecidos cuando vos aportás muy poquito, por mínimo que sea, a mejorar su vida diaria. La vida de la persona con discapacidad y su familia es muy dura, es una vida muy compleja, es muy difícil llevar adelante el día a día, y más cuando esa discapacidad es severa, es motriz, donde la dependencia y la asistencia es al 100%. Estuvieron participando en el certamen de folclore y tango, me parece, ¿no? Sí, también. Sí, el ballet hizo su presentación. Sí, es verdad, el ballet hizo su presentación en el certamen.
organizado por Cultura, por la Dirección de Cultura y el Grupo Esperanzarte. Como invitados especiales fuimos, no fuimos a concursar, claro. Fuimos como invitados especiales y sí, una experiencia fantástica para ellos y para nosotros también. Fue muy lindo, el público reconoció el esfuerzo de ellos, reconoció con aplausos, muchos lloraban, nosotros nos reíamos porque sí, esto genera también. Y por ahí decíamos, qué bárbaro, ¿no? Esto de pensar que el otro no puede o que me emocione que el otro pueda. Uh-huh. Cómo las personas que por primera vez toman contacto con esta realidad porque nos veían bailar, lloraban porque los veían bailar a los chicos. Entonces después haciendo como una devolución entre las profes y el equipo del Consejo de Discapacidad decíamos que en una primera instancia hacemos una lectura como emocional del tema, como el otro llora porque yo puedo, ¿no? Y después una de las profes decía algo que era muy cierto, decía, esto tiene que ver con creer que el otro no puede también, claro. Con el asombrarme profundamente porque el otro pueda llegar a realizar tal o cual cosa y lo haga bien, o creer que el otro nunca lo va a poder hacer, ¿no? Y es verdad. Bueno, un poco también la discriminación pasa por eso, ¿no? Que estamos muy cargados de estereotipos y prejuicios y ahí es donde confrontamos y donde olvidamos o no queremos ver también. Creo que hoy el trabajo, y sinceramente lo digo, el trabajo que vienen realizando hizo que esta problemática o esta complejidad sea más visible y que ya muchas personas hablen de que debería incluirse el idioma de señas en las escuelas para que todos podamos entender y compartir, sobre todo, tener una comunicación más fluida y en eso también la posibilidad de incluir. Sí. Más adelante. Sí, nosotros en este momento estamos dictando un curso de lengua de señas. Ya se dictaron 2 módulos, el 1 de octubre se dicta el tercero de un total de 4. Está destinado al grupo Scout Guamatinac, sus dirigentes, los chicos, la familia, todo. Hoy están más de 70 personas están tomando el curso. Que nació como iniciativa de ellos. Nos pidieron que les dictáramos el curso, nuestra intérprete de lengua de señas, Fanny Ceballos, lo está dictando. Un paréntesis acá, Fanny es la única intérprete de lengua de señas que hay en Chilecito y pertenece al equipo del Consejo de Discapacidad, es un orgullo para nosotros tenerla. Y ella me planteaba la semana pasada, cuando estábamos charlando, decía, formemos intérpretes, porque yo un día me voy a ir, un día no voy a hacerlo más, y formemos intérpretes, y es verdad, hay que empezar a capacitar sobre eso. En octubre, después que finalice este curso de lengua de señas, largamos el nivel 1 nuevamente, y después el nivel 2 de lengua de señas. Y la proyección para el año que viene de poder empezar a formar en intérprete de lengua de señas. La lengua de señas es fundamental porque es la lengua madre de las personas sordas o hipoacúsicas. Hoy hay una concepción de respetar su lengua de señas, este tipo de manejo de la comunicación de ellos. Hubo una época donde se consideraba que la normalidad pasaba porque la persona sorda o hipoacúsica hable, ¿no? Incluso había profesionales que hasta le aconsejaban a los padres que no utilizaran la lengua de señas. Incluso hubo casos en los cuales se les ató las manos a los niños para que no llevaran adelante la lengua de señas o lengua de monos, que les decían, que parecían monos. ¿A qué debía esto? A que parecían monos, hacían como una relación entre el mono, viste, cuando se expresa o cuando quiere comunicarse hace señas constantemente, bueno, entonces hacían como, así había como una comparación entre, son monos, porque hacen señas. La persona sorda o hipoacúsica que utiliza lengua de señas es muy histriónica, porque no solo utiliza sus manos, sino que además utiliza todo su cuerpo para comunicarse, su cara, sus movimientos, todo. Nosotros nos reímos mucho porque ahora en el curso los chicos están aprendiendo a manejar todo lo que es la expresión corporal, que es la primera parte para aprender lengua de señas, es soltar el cuerpo. Claro. Porque estoy seria y muevo las manos, es como que
no Sí. le aporto nada nuevo. Y hoy hay como una concepción distinta con respecto a eso y está muy bueno que así sea. Hay escuelas en la ciudad de Buenos Aires donde ya la lengua de señas está incorporada y se da como alguna de las currículas de la escuela, y eso me parece fantástico. Somos nosotros los que debemos allanar los caminos y llevar para poder comunicarnos con el otro. No es la persona sorda o hipoacústica tiene que aprender a hablar para venir a comunicarse conmigo, no. Soy yo el que debo aprender a comunicarme con el otro, ¿no? Nosotros habíamos tenido, incluso hicimos una presentación ante CONADIS, y porque el INADI había puesto a servicio en Buenos Aires de personas sordas e hipoacúsicas intérprete de lengua de señas para que los acompañe a las instituciones que tenían que hacer un trámite en particular, bancos, administración pública, para que los comprendan, para que puedan comunicarse. Y habíamos hecho esta reflexión nosotros: ¿por qué no capacitamos al personal para que adquiera la lengua de señas y pueda comunicarse? ¿Cómo voy a poner un intérprete de lengua que acompañe a otra persona? A ver, raya la discriminación. Claro, o sea, estamos ahí en un hilo muy, y es INADI. O sea, imagínate si INADI lleva adelante este tipo de prácticas, ¿qué nos queda para los demás? ¿Cómo lo manejamos los demás al tema? Es como que vamos con pequeñísimos pasos, y lamentablemente la historia de la salud ha hecho tantos errores para después llegar a mejores resultados, que bueno, es un poco la barbaridad del ensayo-error, ¿no? Y de decir a veces cosas que han sido realmente malas para la humanidad y que ahora nos damos cuenta, que no sé, pienso en tratamientos psiquiátricos y cosas por el estilo, ¿no? Sí, el manejo de los tratamientos o personas con enfermedades mentales ha sido terrible a lo largo de la historia también, y hoy recién es como lo mismo que la institucionalización de las personas con trastornos mentales. Hoy tenemos una ley que abarca y que está muy buena y que defiende los derechos de las personas con trastornos mentales, donde fundamentalmente hace hincapié en que no podemos institucionalizarlas, que ya es un gran avance, ¿no? Esta historia de creer que institucionalizarla, meterla en un psiquiátrico de por vida me soluciona el tema a mí. Me soluciona el tema a mí porque no lo veo más. Claro. Pero estoy haciendo una barbaridad con la vida de esa persona. Yo debo mejorar la calidad de vida, darle las herramientas y los recursos necesarios para, como Estado estoy hablando, ¿no? Mejorar la calidad de vida de esa persona, no institucionalizarla bajo ningún punto de vista. Sí prevé la institucionalización ocasional, donde hay un proceso de estabilización que no puede durar más de 45 días. Después debo sí o sí exteriorizarla, y los tratamientos son ambulatorios. Y eso es un gran avance que se ha realizado dentro de la psiquiatría y me parece fantástico. El otro día hablábamos con la doctora Rossi y decía, es muy difícil hoy por hoy institucionalizar de por vida, a no ser que estemos hablando de un caso extremo, de una situación muy grave. Institucionalizar de por vida un esquizofrénico o un psicótico es muy complicado, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque con la medicación y la estructura familiar estable y armada, funcionan muy bien socialmente. El tema obviamente es cuando una de estas dos falla, cuando no estoy tomando la medicación o cuando hay desequilibrio dentro de mi proceso familiar social. El ejemplo de Radio La Colifata es así como un hito, ¿no? Es el hecho de incluir a quienes estaban estaban institucionalizados. Claro, sí. Y les contamos a quienes nos escuchan, empezaron a hacer una radio donde cada uno de ellos podía exteriorizar sus emociones principalmente y su forma de vida, y ha demostrado en muchos lados, creo que en Europa también ha llegado esta experiencia de que realmente el encierro no hace a
a una mejor vida para las personas que sufren algún tipo de estas patologías. Sí, la colifata es ícono, ¿no? Es como así un ejemplo y creo a seguir. Que tuvo mucho que ver en esto que nos estás contando, ¿no? Sí. De decir basta de institucionalizar a las personas. Pero Eva, ¿esto sabes con qué tiene que ver? Cuando yo puedo cambiar la mirada con respecto al otro. Durante muchos años, los paradigmas que nos rigen tienen que ver con estructuras culturales que venimos aceptando y llevando adelante, y las personas que generan esta opinión pública priorizan ciertas miradas sobre otras. Uh-huh. Entonces, en un primer momento, el tema de la discapacidad tenía que ver con reconocer que el otro era una persona con discapacidad y tiene derechos. Bueno, era como un avance, así, una cosita que más o menos estábamos viendo. Después ya no le reconocimos los derechos, después eran especiales, eran súper especiales. Y todo el mundo empezó a hablar de personas especiales, con habilidades especiales. Y nosotros nos preguntábamos el otro día y nos reíamos, que vuelan, miran a través de las paredes. O sea, ¿cuál es la habilidad especial que tienen? ¿No? Después hubo un proceso en el cual empezamos a hablar de los procesos integrativos. Sí, yo dejo que estés cerca mío, pero no dejo que actúes hasta ahí. Y hoy cambió el paradigma y la mirada cambió. Uh-huh. Y esto está bueno. Hoy hablamos de inclusión. Yo dejo que estés, no, yo no dejo, me doy cuenta que tenés que estar, me doy cuenta que tenés que acompañarme y que yo quiero acompañarte en esto y que tenés que actuar al respecto. No me quedo esperando que yo hago todo por vos o que vos, ay, pobrecito, no puedo hacer nada. Claro. No, a ver, las personas con discapacidad tienen un gran proceso de reconocer sus derechos. Ellos reconocen que tienen derechos, pero también debemos reconocer que tenemos obligaciones y las debemos cumplir, esas obligaciones. Porque cuando yo exijo mis derechos, también debo reconocer que tengo obligaciones que cumplir. Como por ejemplo, asistir a votar. Claro. ¿No? Claro. Nosotros hemos trabajado mucho con este tema, de que las personas con discapacidad asistan a votar, porque es la posibilidad y la oportunidad de elegir lo que quiero, de hacerme escuchar, de decir yo voto por esto porque yo quiero este cambio, yo quiero esto. Y esto ha provocado también que dentro de lo que son las plataformas políticas de las elecciones se incluyan temáticas que tienen que ver con la discapacidad. Porque anteriormente nadie hablaba del tema, nadie decía. ¿Por qué? Porque consideraban que ellos no votaban. ¿Pero por qué? Porque ellos no asistían a votar. La persona con discapacidad que quiere votar lo puede hacer libremente, y si tiene una discapacidad que no se lo permite, puede pedir asistencia. Nosotros hemos asistido en las últimas elecciones a muchas personas ciegas, personas con parálisis cerebral, personas con movilidad reducida, muchísimos casos que hemos asistido y hemos acompañado en el proceso, y aparte porque el Código Electoral lo prevé. Ya sea el presidente de mesa o un tercero puede asistirlo, sí, para que ejerza su derecho a votar, ¿no? Y su obligación, porque es una obligación para nosotros como ciudadanos votar. Y esto también tiene que ver con el trabajo diario. Como te decía Eva, nosotros cambiamos cuando cambia el paradigma. ¿Y cuándo cambia el paradigma? Cuando podemos cambiar la mirada. Cuando hicimos la mirada para el otro lado y vimos un poquito más allá, nos dimos cuenta de que no era como lo estábamos planteando. Y superamos. Se supera a la discapacidad como una enfermedad. Hoy por hoy la discapacidad es una condición de vida, sobre todo en las personas crónicas. Uh-huh. Es una condición de vida, es algo con lo que voy a vivir el resto de mi vida. Puedo mejorar, puedo tener una mejor calidad de vida, pero es mi condición de vida y por lo tanto se debe respetar y se deben llevar adelante. El Estado debe llevar adelante, y la sociedad, todo lo que sea necesario para mejorar mi calidad de vida. Nosotros cuando hablamos de discapacidad debemos entender que a la hora de proyectar, a la hora que el Estado proyecta, a la hora que la sociedad hace proyecciones sobre la vida pública de las personas, lo debe hacer pensando en la discapacidad. Porque si lo hacemos pensando en la discapacidad, lo hacemos pensando en todos. Por ejemplo, accesos urbanos, la accesibilidad en las instituciones. Si yo hago una rampa en vez de una escalera, el que tiene discapacidad va a poder acceder y el que no la tiene también va a poder acceder. Entonces ahí sí estoy pensando en todos. Pero si yo hago una escalera preciosa, divina, hermosa, estoy pensando solo en el que la puede subir. ¿Y la persona que no la puede subir? ¿Cómo hacemos? Es más, me genera hasta
inconvenientes a mí, porque me limita en un montón de gente que podría acceder y que hoy no lo está haciendo. En los comercios, sí, en los hoteles. Bueno, Chilecito a nivel hotelero es, las personas con discapacidad motriz, la única forma de acceder a un hotel acá es venir a Cabañas. Sí. Todas las instituciones, son edificios viejos, tiene que ver con eso también. Todos los hoteles tienen unas escaleras divinas, hermosas, que suben así y no puedes acceder. Te leo unos mensajes que están llegando. Hola, buen día, soy la mamá de chicos que van a Scout y me encanta que le enseñen lenguaje de señas y estaría bueno que den clases en las escuelas y me gusta mucho lo que hacen. Los felicito y sigan adelante, que esto está muy bueno, dicen. Así que felicitaciones, Dani, a vos y a todo el equipo que hace esta gran tarea hace tantos años. Sí, nosotros tenemos un equipo maravilloso, fantástico, que lleva adelante todo esto, que nos acompañan. A ver, sí, yo estoy como cabeza de institución por una cuestión ocasional, nada más, pero hay una estructura de trabajo de institución, de equipo. El día que yo no esté más al frente del Consejo de Discapacidad, queda un equipo fantástico que va a llevar adelante su tarea muy bien. Estoy orgullosa de lo que hacen y hemos trabajado mucho para que esto sea así. Se ha trabajado muchísimo. Tenemos problemas, como todo equipo, discusiones, diferencias, pero sabemos y tenemos muy en claro cuál es nuestra misión y cómo llevarla adelante. Y la gente que se incorpora, porque hay muchos que venimos desde hace mucho tiempo, pero hay otros que se han ido incorporando. Y la gente que se incorpora, nosotros nos reímos porque cada vez que ingresa alguien nuevo lo mandamos a los talleres. El taller es la prueba de fuego. Si pasó el mes en el taller, queda. Si la semana, a los 2 días, no, me voy a otra área, listo, no eras para esto. Nos reímos mucho, las profes son muy crueles con algunas cosas también y se abusan de eso. Pero sí, el trabajo que se hace es porque hay un equipo fantástico, tanto a la mañana como a la tarde. Si alguien quiere hacerte una consulta, si tienen dudas con respecto a algún vecino, ¿dónde pueden encontrarlos y en qué horarios? Bien, nosotros funcionamos en 25 de mayo 127, al frente del Santísimo, al lado de Plaza Hogar. Ahí funciona nuestra institución. A la mañana de 8 a 1 y a la tarde de 18 a 21, 21 a 30, estamos todavía. A mí me encuentran en esos 2 horarios, a no ser que ocasionalmente haya tenido que salir por algo, pero si no me encuentran. Y si no, hablan con la gente que está totalmente capacitada y preparada para darles la solución. Les pido que sí, que se acerquen, que nos comenten y que fundamentalmente estamos para ayudar y para dar una mano y para servir, así que bueno, los esperamos. Dani, muchísimas gracias por esta charla. Ha sido muy interesante hacer todo este recorrido para, como decimos, ¿no? Volver la mirada hacia otro lugar, mirar desde otro lugar y repensar algunas cosas para seguir adelante y mejorar la calidad de vida de todos, en definitiva. Muchísimas gracias. No, a vos muchísimas gracias, Eva, por haberme invitado. Un gusto estar siempre en Radio Municipal y, como siempre digo, gracias por darnos difusión a lo que hacemos. Por ahí nuestro trabajo es silencioso y no se nota mucho en algunas cuestiones, pero bueno, el poder dar a conocer tiene que ver con esto, ¿no? Con poder visibilizar las cosas que nos están pasando como sociedad y a dónde hay que hacer unos aportitos y unos pequeños ajustes para mejorar la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias.